Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, para los seguidores de dos de sus estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Han sido una pareja que ha despertado muchísima pasión, admiración y, seamos sinceros, una buena dosis de especulación. Hoy vamos a desentrañar una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué Can Yaman, a pesar de que las cosas parecían avanzar, no pudo dejar a Demet Özdemir? ¿Qué hay detrás de esas sonrisas en pantalla y esos momentos que parecían tan genuinos? Si aman el drama, las historias de amor y, claro, un poquito de chisme del bueno, quédense conmigo, porque vamos a poner sobre la mesa las razones que podrían explicar esta situación. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si todavía no son parte de esta comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción, así no se pierden ninguna de nuestras próximas historias. Es innegable que Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en el dúo dinámico de la televisión turca, especialmente con su participación en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador. Desde el primer momento en que sus personajes, Kandibit y Sanem aparecieron en pantalla, la química entre ellos fue palpable, explosiva, casi eléctrica. Era de esas conexiones que traspasan la pantalla y hacen que el público suspire, imagine y, por supuesto, espere que esa magia también exista en la vida real. Y la verdad, durante un tiempo pareció que así era. Las redes sociales se llenaron de imágenes de ellos juntos, de rumores de citas, de comentarios cariñosos, y la ilusión de los fans de verlos como pareja fuera de la ficción creció como la espuma. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve difusa, y las relaciones, especialmente las públicas, enfrentan presiones y desafíos únicos. Y en el caso de Can y Demet, a pesar de la aparente conexión, las cosas no llegaron a un punto de consolidación como muchos esperaban. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué, a pesar de esa chispa, la relación no prosperó de la manera que muchos creíamos posible? Una de las razones más mencionadas, y que tiene mucho peso en el mundo de las estrellas, es la presión mediática y el escrutinio constante. Imaginen ser una figura pública reconocida a nivel internacional, y que cada paso que dan, cada salida, cada interacción, sea analizada, fotografiada y comentada por millones. Para Can Yaman, que ya era una figura muy mediática y con una base de fans muy apasionada, la atención sobre su vida privada, y en particular sobre su relación con Demet, debió ser abrumadora. A veces la intensidad con la que los fans desean ver a sus ídolos juntos puede generar una expectativa que, en lugar de ayudar, puede sofocar una relación incipiente. Es como si estuvieran actuando bajo los focos constantes, sin espacio para la intimidad genuina y el desarrollo natural de una pareja. Además de la presión externa, también es crucial considerar la naturaleza de las carreras de ambos actores. Ambos son jóvenes, ambiciosos y con trayectorias profesionales en pleno ascenso. Can Yaman, en particular, ha estado en una fase de expansión internacional muy importante, buscando oportunidades en diferentes mercados, incluyendo Italia y otros países europeos. Este tipo de proyectos suelen requerir una dedicación total, viajes constantes y un enfoque absoluto en la carrera. En ese contexto, mantener una relación estable y profunda puede convertirse en un desafío logístico y emocional considerable. Las agendas apretadas, las largas ausencias y las diferentes direcciones profesionales pueden crear brechas difíciles de cerrar. Otro factor que podría haber jugado un papel importante es la propia personalidad y las expectativas de cada uno. Si bien en pantalla podían tener una química avasalladora, las personalidades fuera de cámaras pueden ser muy distintas, y las expectativas sobre lo que buscan en una relación a largo plazo pueden no alinearse perfectamente. Las especulaciones apuntan a que quizás Can Yaman, con un carácter más bohemio y quizás un deseo de vivir el momento, podría haber tenido una visión de la relación diferente a la de Demet, quien quizás buscaba algo más estable o con diferentes prioridades. Es una danza delicada de compatibilidad que va más allá de la atracción física o la buena vibra en el set. También se habla, aunque esto ya entra en el terreno de las conjeturas, de posibles diferencias en la etapa de vida en la que se encontraban. Ambos son actores muy jóvenes, y aunque parezca que ya lo han vivido todo, están todavía en un proceso de crecimiento personal y profesional. Las prioridades, los sueños y las metas pueden cambiar rápidamente a esa edad. Quizás en ese momento para Can, su enfoque principal era consolidar su carrera internacional,
mientras que Demet tenía sus propios planes y aspiraciones. Hay quienes también sugieren que la fama repentina y el estilo de vida que conlleva, para Can Yaman en particular, pudieron haber generado ciertas dinámicas en la relación. Él se convirtió en un ídolo de masas muy rápidamente, y esa idolatría puede tener un efecto distorsionador en las relaciones personales. La línea entre el fan y la pareja puede volverse borrosa, y el actor puede verse atrapado en una burbuja donde la realidad se distorsiona. Y si hablamos de Can Yaman, no podemos obviar su carácter mediático, su tendencia a ser muy abierto y a veces un poco impetuoso en sus declaraciones y en su forma de vivir. Esto, para una persona como Demet, quizás más reservada o que valora más la discreción, podría haber sido un punto de fricción. La forma en que manejan la atención pública, la forma en que se comunican sus sentimientos, todo eso suma. Pensemos también en la posibilidad de que simplemente la vida les haya llevado por caminos diferentes. No todas las conexiones, por intensas que parezcan, están destinadas a convertirse en algo permanente. A veces la vida nos presenta personas maravillosas en momentos específicos, aprendemos de ellas, crecemos juntas o individualmente y luego nuestros caminos se separan. Y eso está perfectamente bien. No todas las historias de amor tienen que ser para siempre para ser significativas o bellas. La intensidad de su conexión en Erkenciskus fue tan real que alimentó la esperanza de una relación duradera, y quizás esa esperanza, esa expectativa pública, fue más fuerte que la realidad de sus circunstancias. Es importante recordar que la información que circula sobre las vidas privadas de las celebridades a menudo proviene de rumores, especulaciones y filtraciones, y la verdad completa solo la conocen los involucrados. Sin embargo, analizando los patrones comunes en las relaciones de figuras públicas y considerando las declaraciones y el contexto de Can Yaman y Demet Özdemir, podemos inferir algunas de las razones más probables. Can Yaman es conocido por su energía desbordante, su pasión y su carisma arrollador. Cuando está en un proyecto, se entrega por completo. Y su fama, especialmente después de Erkenciskus, explotó a nivel internacional. Él mismo ha hablado en entrevistas sobre la intensidad de esa fama y cómo lo ha afectado. El hecho de que él tuviera que viajar constantemente, que estuviera inmerso en proyectos en Italia, trabajando en diferentes idiomas y adaptándose a nuevas culturas, sin duda puso a prueba cualquier relación. Si Demet, por su parte, tenía sus propios planes y su vida profesional firmemente arraigada en Turquía, la logística de mantener una relación a distancia y con agendas tan dispares se vuelve un obstáculo considerable. También es posible que Can Yaman, al ser una figura tan mediática y con un público tan apasionado, sintiera una presión adicional para mantener ciertas expectativas o imágenes. A veces la imagen pública y la realidad privada no son fáciles de conciliar, y eso puede generar estrés en cualquier relación. Él ha sido muy transparente sobre el impacto que la fama ha tenido en su vida personal, y es plausible que esta intensidad haya sido un factor clave en la no consolidación de su relación con Demet. Además, hay que considerar que no siempre la química en pantalla se traduce en una compatibilidad a largo plazo. Pueden ser actores excepcionales que saben cómo interpretar un romance, pero en la vida real, las necesidades, los valores y los objetivos de vida de dos personas pueden ser muy diferentes. Quizás ambos se admiraban, se sentían atraídos, disfrutaban de la compañía mutua, pero al final del día, los pilares fundamentales para una relación duradera simplemente no estaban alineados. Y eso, aunque duela admitirlo, es una razón muy común por la que las relaciones terminan. Finalmente, y volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Can Yaman no pudo dejar a Demet Özdemir? Quizás la respuesta no es una sola razón contundente, sino una suma de factores: la intensidad de la fama, las exigencias de sus carreras, las diferencias individuales, la presión mediática y quizás, simplemente el hecho de que sus caminos vitales no convergieron de la manera necesaria para una relación duradera en ese momento. Ambos son jóvenes, talentosos y están en el apogeo de sus carreras, y es posible que en ese instante, la prioridad para ambos fuera su desarrollo profesional, y una relación seria y comprometida, por muy deseable que pareciera, no encajaba en ese plan. La admiración y el cariño mutuo pueden haber estado presentes, pero las circunstancias y las prioridades individuales pudieron haber sido los verdaderos villanos de esta historia romántica que tanto ilusionó a los fans. En resumen, hemos explorado varias facetas que podrían explicar por qué Can Yaman y Demet Özdemir no lograron consolidar su relación, a pesar de la evidente conexión que mostraba. Desde la aplastante presión mediática y las exigencias de sus carreras en ascenso, hasta posibles diferencias personales y vitales,
Todo apunta a un escenario complejo donde factores externos e internos jugaron un papel crucial. Y así llegamos al final de este capítulo de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí prepararlo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo alguna otra razón que no hemos mencionado? Me encantaría leer sus teorías y comentarios aquí abajo. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden dejar un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo, y compártanlo con sus amigos que también son fans de estos actores. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.